Hola, buenas tardes. Soy Juan Cruz Muriel, el gerente del Servicio Técnico de Biogénesis Vago para Argentina. Quiero agradecer a todos los que se están sumando a esta propuesta. Hoy estamos iniciando un ciclo de charlas destinadas a generar valor a través de la experiencia y el conocimiento que tienen los disertantes que hemos invitado. Lo que pretendemos es realizar una actualización y difusión de temas de interés para los BETES, generar un intercambio con todos ustedes y arribar a un consenso que permita de alguna manera mejorar las distintas producciones. Todos vamos a coincidir en que hoy día los productores tienen y necesitan ser cada vez más eficientes, obteniendo el máximo resultado, ¿no? con los recursos con los cuales cuenta, y nuestro granito de arena en este sentido está puesto en revalorizar la sanidad y el correcto manejo sanitario de los rodeos. Le voy a agradecer a Ariel Cobal, quien nos va a estar hablando hoy de leptospirosis bovina, evolución y en el diagnóstico y control, un recorrido por lo que ha sido nuestra experiencia en los últimos años en esta enfermedad que genera enormes pérdidas económicas y es una zoonosis que muchas veces suele pasar desapercibida. Ariel, no sé si me escuchás. Sí, perfecto, Juan Cruz. ¿Me escuchás? Sí, se escucha bien, Ariel. Se escucha, gracias. Ariel, ¿me escuchás? ¿Te escucho vos a mí? Ahí te escucho, Ariel. Ahí sí, ahí te Bien. escucho. Bueno, la idea para los que están conectados es que puedan mantener sus cámaras y sus micrófonos apagados. Esto va a mejorar la calidad de recepción y va a evitar ruidos molestos. Y les pido que las preguntas y consultas las vayan haciendo en el chat de la reunión. Al final de la presentación de Ariel, lo que vamos a hacer es transmitirle a Ariel alguna de estas preguntas para que pueda responder. Los dejo con Ariel, quien va a compartir la pantalla, y damos inicio. Muchas gracias a todos. Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias por la paciencia. Esto es nuevo para mí. Así que vamos a comenzar. La idea es hablar un poco de leptospirosis bovina. Y los objetivos de la presentación van a ser compartir nuestra casuística en leptospirosis bovina, que tiene como particularidad que son todos brotes donde se confirmaron por cultivo, aislamiento y tipificación del agente causal. Vamos a repasar algunos aspectos de la clínica, los hallazgos de necropsia y la toma de muestras. También los diagnósticos diferenciales. Si hay alguno que le interesa el laboratorio, vamos a hablar un poquito de la metodología para el cultivo y aislamiento de esta bacteria. Vamos a analizar el concepto de seroares adaptados y no adaptados a una especie, haciendo hincapié en el bovino, por supuesto. Y también concientizar sobre la importancia de la leptospirosis bovina como zoonosis y de la vacunación de los animales como herramienta para minimizar el riesgo de transmisión al ser humano. También vamos a ver un poco de casos donde ha habido transmisión del bovino al humano. Todo nuestro trabajo se ha focalizado en lo que sería la región pampeana. Esto tiene que ver con, por supuesto, la relativa cercanía al laboratorio. Nosotros estamos más o menos por aquí, pero también tiene que ver que es una zona con mucho ganado, una llanura, y el ganado
es visto por los recorredores frecuentemente, si no a diario, y eso les permite detectar algunas anomalías, encontrar algún feto abortado, y eso se vuelve realmente bastante más difícil en campos de monte, donde muchas veces suceden estos eventos y uno se entera tiempo después cuando aparecen las vacas sin ternero al pie, y cuando ya pasó mucho tiempo y alcanzar un diagnóstico es muy difícil, sino imposible, pues ya pasó demasiado tiempo. Muy bien. En cuanto a los aislamientos, los primeros años, mucha presencia de pomona, y destacado en azul, una cepa que para nosotros fue muy importante porque nos permitió desarrollar el antígeno vacunal. Esta es nuestra cepa con la cual hacemos el antígeno del Cerovar pomona que va en nuestras vacunas. Es una cepa que Biogénesis cedió al SENASA para que disponga de una cepa virulenta para hacer el control de potencia de vacunas, y también se dio a través del SENASA al resto de la industria para que se elaboren vacunas con esta cepa y se logre protección contra este Cerovar, considerando que es una zoonosis. A partir de la inclusión de esta cepa en nuestras vacunas, nosotros no pudimos aislar nunca más pomona de un rodeo vacunado. Y ya han pasado unos cuantos años. Si seguimos mirando, acá en el 2007 hay un cambio radical y se logran varios aislamientos de serogrupos SROE, al que pertenece el Cerovar Jarjo, y todos estos aislamientos de 2017 fueron confirmados como Leptospira borpetarseni Cerovar Jarjo bovis, de la cual vamos a conversar más detenidamente más adelante. Aquí hay destacado otro aislamiento en un tambo en Lincoln, y lo destacamos porque fue el primer caso en que nos tocó intervenir donde se infectaron personas. Uno a veces vacuna contra leptospirosis, los que vacunan con el foco en evitar las pérdidas productivas en las vacas, pero no se tiene en cuenta muchas veces que también es la mejor herramienta para proteger a las personas que trabajan en estrecho contacto con los animales, ¿no? En la fosa de un tambo uno está expuesto permanentemente a aerosoles de orina, y cuando las vacas son portadoras es muy posible que se transmita la infección al humano. En este caso se enfermaron el dueño del tambo y los 2 empleados. Los 3 terminaron internados, 2 en el hospital municipal, donde fueron rápidamente bien diagnosticada la enfermedad y tratados con antibióticos, y el dueño, que tenía una obra social un poco mejor, acudió a una clínica privada, lo mandaron a la casa con un antibiótico y a los 2 o 3 días tuvo que volver ya con insuficiencia renal. Esto se los cuento porque son elementos que muchas veces pasan desapercibidos en la práctica diaria. Y este es el último caso donde participamos, donde también hubo infección a nivel humano y también la responsable del tambo terminó internada en terapia intensiva. Llegamos a este caso a través de una consulta al servicio técnico preguntando qué antibiótico se podía dar para tener el menor descarte de leche posible. Era un tambo importante y mucho dinero porque se iban a tratar todos los animales con antibiótico inyectable. Nosotros, antes de la aplicación del tratamiento, fue uno de nuestros técnicos, Román Bertino, tomó muestras y de 6 vacas que muestreó, aislamos en 5, en menos de una semana ya estaban las leptospiras crecidas. Imagínense esos animales orinando en la fosa de ordeña y la cantidad de bacterias que diseminan, y la chance de que entren por mucosa, sea la mucosa ocular u otra, es muy alta. Cuando
hablamos de leptospirosis visible, es decir, cuando uno se da cuenta que está pasando algo, que hay signos clínicos, que hay una enfermedad que es visible, y esto generalmente está asociado a la presencia de cerobades no adaptados al bovino. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Y los cuadros que producen, tenemos dos grandes situaciones. La primera es la muerte de animales jóvenes. Hemos tenido en rodeos de cría, en recrías de tambo e incluso en feedlot. Y la otra es el aborto en vacas en forma de tormenta, generalmente abortos grandes en el último tercio de la gestación. Desde el punto de vista diagnóstico, esta situación es relativamente más fácil de resolver y el aborto es bastante más complicado. Y ahora vamos a ver un poco por qué. En el caso de estas categorías de animales jóvenes, un signo común que se presenta es la hemoglobinuria. Y la hemoglobinuria la podemos encontrar básicamente en estas tres enfermedades, ¿no? La tristeza bovina por hemoparásitos, la hemoglobinuria basilar por Clostridium hemolyticum y después la leptospirosis. O sea, no hay mucho más para descartar. En general, cuando uno encuentra estos cuadros, tiene que tomar decisiones rápidamente porque no tiene los tiempos para esperar el diagnóstico y lo que se suele hacer es un tratamiento antibiótico, que en el caso de utilizar tetraciclina, cubre también parte de los hemoparásitos. Algunas diferencias, en general la hemoglobinuria basilar afecta a vacas con preñez avanzada, como la primera categoría, y animales adultos en general, pero también hemos observado brotes en estas categorías menores. Por supuesto está la lesión hepática característica, que permite diferenciar, pero estas son básicamente las tres enfermedades en las que tenemos que pensar cuando nos encontramos con un cuadro de hemoglobinuria en animales jóvenes con muerte de los mismos. ¿Qué vamos a observar a la necropsia? Bueno, una orina oscura, color vino tinto, es característica. Esta es una muestra que se obtiene directamente con una jeringa estéril, directo por punción vesical. Vamos a ver la ictericia, acá vemos la grasa bien amarilla. Y los riñones generalmente congestionados, aumentados de tamaño, color también más oscuro. Ahora les voy a mostrar una foto que compara un poco dos fotos, comparando un riñón de una leptospirosis aguda de un riñón de una leptospirosis crónica. Este riñón no se obtuvo de un brote de leptospirosis, en realidad fue un hallazgo. Colega Gustavo Lagioia y un colega de INTA estaban investigando patógenos respiratorios en feedlot en la zona de Saladillo y lo llamaron por un animal que supuestamente había muerto de neumonía. Cuando se hace la necropsia, el pulmón estaba en perfecto estado, sin lesiones, y ya avanzando para tratar de determinar la causa de muerte, se encontraron con los riñones en este estado. Se describe manchas blancas en la literatura. Yo es la primera vez que lo vi, y les puedo asegurar que cuando corté este riñón parecía que adentro había arena, del grado de fibrosis que adquiere el órgano. Este riñón ya no era funcional. De este riñón aislamos pomona en un feedlot, y esa es la forma en la cual se introduce el microorganismo y después se puede generar un brote a través de animales portadores que pueden ser o los mismos bovinos u otras especies. Respecto a la toma de muestras, en general el veterinario va a tomar una muestra de sangre para hacer serología, va a solicitar microaglutinación, y muchas veces uno recibe este tipo de muestra. Esto es un pedacito de riñón y esto es
la orina adentro de la jeringa. Estas muestras no son adecuadas para el cultivo del Leptospira. Generalmente cuando uno expone el riñón y hace varios cortes, por más precauciones que tenga, esto ya tiene un alto grado de contaminación, y la orina, para enviarla al laboratorio, hay que diluirla, aunque sea en solución fisiológica estéril o en PVC estéril, lo que tengan en ese momento, pero es poco probable tener éxito con una orina que tiene que viajar un tiempo y no ha sido diluida. La muestra en caso de muerte de animales, que es de elección y que es muy noble porque nos da tiempo para trabajar, si uno saca un riñón entero, como dice aquí, sin cortar y envuelto en la cápsula, es decir, con toda la grasa, y es de un animal recientemente muerto y lo refrigera bien, nosotros tenemos comprobado que tenemos la posibilidad de aislar, llegamos hasta una semana después de obtenida la muestra. También hay alguna publicación en la bibliografía. Es decir, es una muestra que no debe faltar en cualquier caso de muerte con sospecha de Leptospira. Eso sí, tiene que ser un animal recientemente muerto y enviarse bien refrigerado. En esas condiciones es una muestra ideal. ¿Qué vamos a hacer con ese riñón? Lo vamos a sumergir en una solución desinfectante como alcohol 70. Vamos a sacar manualmente la cápsula renal. Después vamos a hacer una segunda inmersión en alcohol 70 y ya nos queda aquí el órgano listo para ser sembrado. Para eso vamos a hacer un corte transversal. Esto es un poco para algún interesado en las técnicas del laboratorio. Y lo que se hace es raspar la superficie con un raspador estéril y lo que se obtiene es una pulpa de tejido de toda la superficie de corte. Esa muestra la vamos a tomar con una espátula estéril y la vamos a colocar dentro de un tubo con medio de cultivo. Esta muestra, que es un homogenato de riñón, es lo que nos va a servir para, a partir de ahí, sembrar los tubos de medio cultivo haciendo diluciones en base 10 y poniendo poco material en el primer tubo, más o menos medio mililitro como máximo, y de ahí se pasa a los siguientes tubos haciendo diluciones. Esto es muy importante porque Leptospira no se cultiva en medios sólidos como otras bacterias que permiten separar colonias, y nuestro principal enemigo es la contaminación. A su vez, algunos elementos de las muestras son tóxicos para el crecimiento del microorganismo, entonces siempre hay que diluir. Muy bien, llegamos a los abortos. Un verdadero desafío cuando hay un evento de abortos masivo, una tormenta, porque genera mucha preocupación en el productor y en el veterinario que lo asesora. Es una situación dramática cuando uno le aborta un 25, un 30, un 40% de los animales. En el caso de Leptospira se da en forma de tormenta, es decir, que muchos animales abortan en muy pocos días. Entonces hay que intentar tomar medidas y llegar al diagnóstico. Cuando hablamos de fetos, ustedes saben que en el mundo, en el mejor de los casos, se confirma un agente infeccioso a partir de una muestra de feto en el 40-50% de los casos. Y no es la mejor muestra o la muestra de elección para buscar Leptospira. Leptospira la vamos a ir a buscar a la orina de la hembra que abortó. Pero también hay que enviar el feto porque hay que descartar otros agentes. Aquí puse algunos, los más comunes: Brucella, Campi, Trichomonas, Neospora, IBR y BBD. Hay una lista de 20 y pico de agentes más capaces de provocar aborto. Pero bueno, para tener éxito con Leptospira, cuando sospechamos y queremos confirmar un diagnóstico, definitivamente lo que hacemos es ir al campo. Obviamente que vamos con una sospecha fuerte, porque todo este movimiento involucra viajes, transporte de medios y todo un despliegue.
pero es lo que nos ha dado tanto éxito para tener tantos brotes confirmados. Lo que hacemos en el campo es encerrar animales del lote problema, vacas que hayan abortado y algunas que no hayan abortado. Una aclaración, siempre preguntar si recibieron antibióticos, porque es muy común asociado al aborto por leptospira, la retención de placenta, y muchas veces los tratan, sobre todo en los tambos, le dan antibióticos y esos animales hay que descartarlos para el muestreo. Es decir, una vez que seleccionamos animales abortados que no recibieron antibiótico, metemos en la manga, le aplicamos una dosis de diurético, furosemida, endovenosa, y con paciencia esperamos que el animal levante la cola y empiece a orinar. Ahí tomamos una muestra de orina y mientras se continúa el muestreo en la manga, vamos generalmente a la cocina del campo o a algún lugar donde no haya viento y vuele el polvo, y con un mechero hacemos toda la siembra de los medios de cultivo. Esto nos asegura que en muy poco tiempo tenemos todas las muestras sembradas ya con todas las diluciones hechas. Muy bien. Otra herramienta que es importante, sobre todo cuando uno recibe muestras ya con cierto nivel de contaminación en el laboratorio, es la inoculación experimental, ya sea de un homogenato de riñón, como vimos, o directamente de la orina que debería venir diluida. Y se utiliza un animalito que es el hámster, una cepa especial que se usa como modelo para leptospirosis y es la especie que se usa para lo que es el test de potencia en SENASA para el control de las vacunas. Lo que se hace es inocular medio 1 mililitro de orina por vía intraperitoneal o medio mililitro de este homogenato del sobrenadante por vía intraperitoneal en el hámster, y ese animal, si empieza a mostrar decaimiento y síntomas de enfermedad entre el 5º y el 8º día aproximadamente, estamos seguros que tenemos una leptospira ahí. Lo que hacemos es sacrificar el animal en estado agónico, tomar una muestra de sangre por punción cardíaca, que vamos a sembrar también, como vimos, haciendo diluciones, hacer la necropsia, observar las lesiones y tomar el riñoncito como muestra de elección. Hacemos un homogenato. Acá lo que usamos es una jeringa descartable, ponemos el riñón y lo trituramos ya directamente en el tubo, y hacemos las siembras por diluciones como en todo lo que vimos anteriormente. Una cosa es que el riñón de hámster uno lo puede pasar a través de una jeringa. No se les ocurra poner un pedazo de riñón bovino porque por más que hagan fuerza no va a pasar. Tienen que hacer el raspaje ese como les mostramos antes. Muy bien. Entramos en otro tema, que es el concepto de los serobares adaptados a una determinada especie. El primer aislamiento de leptospira y el descubrimiento del agente etiológico se hizo a partir de una rata, allá por 1914, si mal no recuerdo, y fue el serobar Icterohemorrhagiae. El nombre viene de la sintomatología que tenía la enfermedad en los pacientes. La enfermedad ya estaba descrita, la enfermedad de Weil, pero todavía no se había logrado aislar el agente causal. Esta asociación se conoce desde hace muchos años. De Leptospira interrogans serogrupo Icterohemorrhagiae, los serobares Icterohemorrhagiae y Copenhageni viven en estrecha relación con las ratas. Y son las ratas los grandes reservorios y las responsables de generar los brotes generalmente de leptospirosis urbana, porque eliminan enormes cantidades de leptospiras a través de la orina y durante toda su vida. Esta asociación de adaptación implica también
una atenuación de la virulencia para esa especie, es decir, estas leptospiras viven dentro de la rata sin provocarle mayores inconvenientes. A pesar de que cuando uno tiene la posibilidad de trabajar con estos animales, como me ha pasado, y ver una inmunofluorescencia de riñón de rata, parece que hay más leptospiras que riñón. Son verdaderos ovillos de leptospira y la cantidad que hay es enorme. Ahora bien, en los últimos años, ese fenómeno de adaptación se descubrió que el Leptospira borpeterseni, serogrupo cerro, Cerobar harjobovis, es una leptospira que está adaptada al ganado bovino. Y el ganado bovino es su hospedero y tiene una relación que involucra también una disminución de la virulencia para con su hospedero. Entonces, esto ha permitido hablar de serobares no adaptados al bovino, que son los que provocan enfermedades o cuadros clínicos graves, bien visibles, grandes tormentas de aborto o grandes mortandades de animales jóvenes, cuando por el otro lado el serobar adaptado es una enfermedad más de tipo subclínico, crónico, difícil de apreciar. Si estudiamos el panorama de este Cerobar harjobovis en otros países, nos encontramos con algunas situaciones que son un poco diferentes. Si vamos a la isla de Nueva Zelanda, la infección en el bovino es endémica, muchos rodeos infectados, la mayoría, muchos animales portadores, pero no tiene impacto en la producción bovina. Y esto lo aclaro porque sí, del bovino pasa al ovino y a los ciervos, y ahí sí genera algunos trastornos en estas otras especies, pero el nivel de adaptación que tiene al bovino en Nueva Zelanda hace que no sea una enfermedad del bovino y se transforme solamente, cosa que no menor, en un problema de salud pública. Es decir, los bovinos a los cuales la leptospira no les hace absolutamente nada, eliminan por orina e infectan a los tamberos. Entonces se transforma más en un problema de salud pública que ellos han logrado minimizar con un plan de vacunación que ha sido realmente muy exitoso para bajar los casos humanos. Si miramos la realidad de Estados Unidos y Canadá, también la infección es endémica, el impacto en la producción existe y se describen casos de infertilidad, abortos, mastitis, nacimiento de terneros débiles y también como una enfermedad de tipo subclínico y difícil de observar por el productor. Lo que sabemos, por lo que hicimos hasta ahora en nuestro caso, les voy a contar el primer aislamiento de este serobar, que fue el primer caso del 2017. Se trataba de un rodeo conocido, ordenado, con mucha información, en una situación muy particular que era de inundación. Estaba toda la provincia bajo el agua, principio de otoño, y nosotros estábamos muy atentos estábamos buscando este serobar, lo queríamos aislar. Y entonces Marcos Saint Martin, que conocía bien este campo, al comunicarle que habían notado algunos abortos, no al final de la gestación, ya eran abortos a mitad de gestación, tomó muestras y se encontró una serología positiva, Wolf y Harjo, y con títulos más altos en las vacas que habían abortado. Eso nos alertó para ir al campo y hacer todo el operativo para lograr el aislamiento, que por suerte fue exitoso, y aislamos nuestra primer harjobovis a partir de unas cuantas vacas que mostramos en ese momento. Ahora bien, la pregunta que nos hicimos es, bueno, ahora sabemos que está,
cómo va a evolucionar el rodeo en la preñez de la próxima temporada, en el próximo servicio. Vamos a ver esos cuadros de infertilidad, vamos a tener animales que nacen débiles, terneros que se mueren. Bueno, entonces lo que hicimos fue hacer un seguimiento de ese rodeo durante 2 servicios subsiguientes. El primer servicio, esto estamos hablando que pasó en el otoño, en la primavera siguiente, entran los toros y cuando se hace el tacto en el mes de marzo, un nivel de preñez excelente. Aún así fuimos a muestrar orina de las vacas vacías y recuperamos Leptospira harjobovis en algunas vacas muestreadas. Luego la aparición fue normal. Ya en el segundo año, el porcentaje de preñez también fue muy bueno y ya no recuperamos el microorganismo de vacas vacías. Comparición normal, es decir, no tuvimos ninguna secuela visible, atribuible a esta infección por Harjobovis. Esto lo hicimos en otro rodeo próximo también en la localidad de Urdampilleta, donde hicimos el segundo aislamiento, hicimos el mismo seguimiento con los mismos resultados, es decir, no tuvimos problemas en la preñez siguiente, infertilidad, un mayor porcentaje de vacas vacías. Y también nos pasó lo mismo, el primer año recuperamos y el segundo ya no recuperamos. Eso es lo que le podemos contar respecto a lo que hemos hecho aquí en nuestro país. Bueno, llegamos al final y un poco la idea es compartir las conclusiones, ¿no?, de este trabajo. El aislamiento y la tipificación de cepas a partir de los brotes es muy importante, si no fundamental, para conocer la situación epidemiológica. Si uno hace serología solamente, uno podría decir, no, hay Wolfi. Y uno sabe que cuando hay Wolfi lo que hay realmente es Harjo. Y aislar y tipificar nos permitió discriminar entre Leptospira vorpeterseni y Harjobovis, que aislamos, y todavía no tenemos aislado Leptospira interrogans Harjoprachidno. O sea, es importantísimo saber qué es lo que está circulando. A su vez, tener cepas es lo que permite elaborar las vacunas con cepas virulentas que estén presentes en nuestros rodeos. Y finalmente, permite disponer de cepas virulentas que los organismos oficiales puedan controlar las vacunas a través del test de potencia, sean nacionales y también importadas. Y esto es importante porque es muy importante que una vacuna proteja contra las cepas que están presentes en una región determinada. Entonces, esto permite contar con cepas virulentas para hacer los desafíos. A su vez, tenemos que los serobares no adaptados al bovino producen cuadros clínicos graves en cualquier sistema productivo, con abortos y muerte de animales jóvenes. Tenemos casos en cría, en tambo y en feedlot. Es una zoonosis muchas veces que no se conoce. El tambero está más acostumbrado a escuchar de brucelosis y tuberculosis. Muchas veces la leptospira no la conoce como agente zoonótico. Y la vacunación de los animales es una herramienta que está probada a nivel mundial para disminuir significativamente el riesgo de infección humana. Piensen que un tambero 2 veces por día entra a la fosa y está en medio de una nube de aerosoles de orina de las vacas, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante vacunar en los tambos y también en los criaderos de cerdo. El cerdo es otro animal muy riesgoso porque se infecta fácilmente y elimina de por vida. Y uno de los casos que les contamos de los tambos era una infección que arrancó con aborto en cerda, es decir, había convivencia de cerdos y bovinos, y eso es una bomba de tiempo.
El cerdo es muy eliminador de leptospira y durante toda su vida. Bueno, Pomona continúa siendo el serovar predominante en rodeos no vacunados. Es decir, cuando hay un brote de leptospira en rodeo no vacunado, encontramos Pomona. En el rodeo que aislamos Harjo bovis estaba vacunado, pero bueno, la vacuna no contenía esa cepa en su composición. Debemos continuar investigando el protagonismo del serovar Harjo bovis en nuestros rodeos. Y falta mucho terreno por recorrer. Nosotros tenemos algunas hipótesis en cuanto a que la enfermedad o lo que vimos como parte clínica, esos abortos de un 3,5, 4%, fue en una condición de estrés máximo. Las vacas estaban con agua en todo el campo. Quizá, y esto está en el terreno de la hipótesis, en animales inmunosuprimidos o con altos niveles de estrés, un microorganismo que está adaptado se transforma en un patógeno, y eso lo vemos en muchas otras especies y con muchas otras bacterias que ante una inmunosupresión se transforman en patógenos y que si no, uno ni se entera que están. Bueno, hemos llegado al final. Es difícil hablar a una pantalla y no tener al auditorio. Es mi primera experiencia. Les quiero agradecer la paciencia. Espero que se haya escuchado bien, que haya sido claro, que no haya ido muy rápido. Y lo dejo a Juan Cruz para empezar a procesar las preguntas. Muchísimas gracias a todos por compartir este momento. Gracias, Ariel. Impecable, se escuchó muy bien. Tenemos un poquito más de 160 personas conectadas escuchando, así que voy a ir tratando de transmitirte algunas de las preguntas que se realizaron. Había alguien que preguntó si el envío de muestra de orina para aislamiento tenía que ir refrigerada, por ejemplo. Sí, absolutamente. La muestra de orina tiene que ir diluida y bien refrigerada. Y es notable como cuando uno está en el laboratorio y llega con una muestra recién tomada y la mira al microscopio de campo oscuro, y siempre va a haber alguna bacteria acompañante como contaminante, pese a que muchas veces no se ven al examen directo las leptospiras. Y al otro día, pese a que uno deja las muestras en la heladera, la carga bacteriana aumenta un montón. Por eso es importante diluir la orina y mandarla bien refrigerada. Perfecto, Ariel. Nos preguntan, ¿las vacunas en nuestro país contienen cepas de Leptospira Harjo-Prajitno, si estas dan protección contra Harjo bovis? Sí, ese es un tema interesante. Tradicionalmente las vacunas argentinas se hicieron históricamente con cepas de lo que llamamos de colección, las mismas cepas que se utilizan para hacer el diagnóstico. Esas cepas no son virulentas, fueron en algún momento, pero por sucesivos pasajes en medio cultivo perdieron la virulencia. Eso se da por pérdida de genes, y son cepas que no son buenos inmunógenos. No se logra protección elaborando vacunas con esas cepas. Por eso es tan importante aislar cepas virulentas y elaborar vacunas con cepas virulentas. Las vacunas argentinas que tienen Harjo están hechas con Harjo-Prajitno y cepa de colección, con lo cual la protección no debería ocurrir. Si uno lograra aislar una Harjo-Prajitno virulenta recientemente aislada y hacer un antígeno vacunal, sí está demostrado que cruza con Harjo bovis.
Bien, Ariel. Estoy rescatando algunas preguntas más del chat. Nos preguntan sobre tu opinión sobre los kits de ELISA para diagnóstico serológico y en tal caso qué serobares deberían incluir los mismos. Bueno, yo no he trabajado en forma directa con los kits de ELISA. Hay algunos kits de ELISA que te dicen si el animal tiene anticuerpos contra leptospira o no tiene anticuerpos contra leptospira. Entonces la información que te da es bastante rudimentaria para tomar decisiones, porque un animal que comienza la enfermedad puede estar cero negativo todavía. En el caso de Harjovis hay muchos animales también seronegativos. Siempre la microaglutinación es como que te da un poquito más que el ELISA, porque vos podés titular el suero y tener una cuantificación del nivel de anticuerpos que tiene el animal. Pero ya les digo, no he trabajado directamente con ningún kit de ELISA. Bien. Ah, perdón. No. ¿Qué serobares debería incluir el kit? Bueno, de eso hay que ver cómo está confeccionado el kit, qué tiene pegado y cuál es el diseño del ELISA. Pero sí, nosotros en Argentina tenemos aislamiento en bovinos, de pomona, de canícola y de jaryo. O sea, esos tres ya está demostrado que tienen que estar. Bien. Ariel, nos preguntan si puede haber inmunidad cruzada entre diferentes leptospiras. No, eso es definitivo. Es una bacteria que antes la teníamos agrupada en dos grandes especies, las patógenas interrogans y las de vida libre biflexas. Hoy se sabe que hay muchas especies y si bien el antígeno principal y que está involucrado en la inmunidad es el lipopolisacárido, no hay protección cruzada. Entonces tiene que estar el serovar que está presente en la región. Por suerte, y esto lo quiero resaltar porque muchas veces parece que es imposible hacer una vacuna habiendo más de 300 serovariedades descriptas. Los serovares no están todos juntos en el mismo lugar y en la misma especie animal. Es decir, es universal que el serovar pomona está en los bovinos y que el serovar Harjovis está en los bovinos. Y después puedes tener algunos elementos locales por ecosistemas muy particulares, pero en lo que es la región no hay, digamos, lo que llamaríamos una cosa que rompa el molde, un serovar que es de una especie salvaje que pasó al bovino. Es decir, generalmente encontramos esa uniformidad y haciendo vacunas con los serovares que están presentes se logra un excelente porcentaje de cobertura. Sí es importante que después de vacunar durante muchos años, ¿sí?, aparecen serovares emergentes. Esto pasó en Nueva Zelanda y ha pasado también en Cuba con los humanos. Es decir, vos metés presión vacunal contra algunos serovares y casi que van apareciendo los casos raros porque vos ya tenés cubierto lo principal. Entonces podés detectar algún serovar que empieza a emerger y a infectar a una especie determinada. Bien. Ariel, hay un par de preguntas relacionadas a la toma de muestra de orina, el porcentaje de dilución y cómo se debería diluir la muestra. No sé si querés reforzar un poquito lo de medios. Sí, lo mejor es contactarse con el laboratorio y que el laboratorio envíe el material para la toma de muestras. ¿Qué quiero decir con esto? Si se va a tomar orina y se va a mandar por micro, sí o sí hay que diluirla. Nosotros, nuestro servicio técnico, hay ya unos cuantos profesionales que están entrenados para tomar la orina y hacer la siembra. Pero en caso de que la tengan que mandar,
hay que hacer diluciones. Esa dilución se puede hacer mandando el diluyente ya en un recipiente de boca ancha y tomando un poco de orina. No tiene que haber mucha cantidad de orina. La dilución tiene que estar entre 1 en 10 y 1 en 30 para tener una idea. Y así empecé a trabajar yo hace muchos años. Entonces usaba las botellas de Gatorade con PBS, por ejemplo, o con el mismo medio de cultivo, o con un diluyente que se prepara especialmente con agua y albúmina. Y lo que hacía era abrir el recipiente con el diluyente cuando la vaca ya estaba orinando. Entonces tomaba un chorro de orina, dejando que arrastre la primera parte de la micción, y ya abría el frasco, tomaba un chorrito y lo cerraba. Eso tiene la ventaja que vos lo podés mandar, y la desventaja que cada muestra tiene una dilución diferente. Entonces no es homogéneo. Se puede hacer lo que hicimos, que vieron en las fotos: muestreo, saco orina puro y después paso a un recipiente con diluyente, por ejemplo, 1 mililitro en 20 mililitros de diluyente, ¿sí? Y mando eso. Son las dos opciones. Si queremos tener un muestreo más uniforme, es mejor sacar la orina y después hacer una dilución, todas igualitas, y mandar eso. ¿Está bien? Y ya que estamos con el tema, ahí entra una última, al último, sobre el uso de furosemida. Si realmente se puede tomar la muestra sin furosemida o es necesario con furosemida. Bien, cuando usen furosemida se van a dar cuenta que la calidad de la orina es completamente diferente. A veces, si uno saca orina por sonda o por estímulo y la vaca orina, van a tener una muestra de color amarillo oscuro. Si dan furosemida, van a tener una muestra diluida que muchas veces hasta parece agua. La furosemida, además de estimular la micción, lo que hace es un efecto de arrastre que, según está descrito en la bibliografía, ayuda a que se desprendan más leptospiras y que se facilite después el cultivo y el aislamiento. Yo recomiendo, y de hecho cada vez que vamos con furosemida, porque si no es una tortura y la muestra es más sucia. La muestra de furosemida es mucho más limpia y de mejor calidad. Ariel, nos preguntan también cuál sería el calendario de vacunación sugerido. Bueno, en eso la tienen mucho más clara ustedes, Juan Cruz. Así que responde la voz. Bueno, lo ideal, obviamente, sabemos que es una enfermedad, por lo que describiste, que afecta a los terneros, ¿no? con muerte de terneros, o a los bovinos adultos generando abortos. Entonces, cuando tenemos antecedentes de enfermedad, debería ya realizarse desde temprana edad en los terneros la vacunación contra leptospirosis, como hacemos el normal de las vacunas respiratorias, clostridiales, de querato, incluirla en esos protocolos sanitarios. En los tambos también, a salida de estaca en las recrías, se puede iniciar la vacunación contra leptospirosis, y ya sí lo estamos enfocando por el síndrome reproductivo. La recomendación de vacunación es en vaquillonas doble dosis antes del servicio y un refuerzo al tacto, y en el caso de las vacas adultas que vienen ya con esa doble vacunación inicial, una vacunación preservicio y una vacunación al tacto. En el caso de los tambos, también debería hacerse la vacunación antes de último tercio de la gestación. Muchas veces en los tambos se realiza la vacunación cuando se da el diagnóstico temprano de gestación.
Lo ideal es mantener niveles de anticuerpo en los rodeos y haciendo revacunaciones cada 6 meses, podemos decir que se logra una buena cobertura. Impecable, Juan Cruz. ¿Tenía alguna más sobre qué muestra sería de elección a la hora de enviar un feto? Si conviene enviar feto entero o hay algunas muestras de elección. Mirá, el feto sirve también para otras patologías, ¿no es cierto? Entonces, eh, hay que mandar el feto entero si se puede y que el laboratorio después lo procese. En el caso de leptospira, si bien la primera cepa que le mostré, que es la cepa vacunal, se aisló de un riñón de feto, es mi único aislamiento a partir de feto. Nosotros no solemos procesar fetos porque ingresar un feto al laboratorio es un drama porque puede venir con brucelosis, etc. Entonces, no trabajo habitualmente con fetos. Pero si van a mandar al laboratorio, manden el feto entero. Después el laboratorio va a tomar muestras para las distintas patologías. En el caso de brucelosis y las venerias, el líquido de cuajo es adecuado. Y en leptospira, sí o sí el riñón. Y en segundo lugar, algún otro órgano. Pero sí el riñón es el órgano de elección. Les cuento una Perfecto, anécdota. Ariel. Estando en Senasa, me llega una caja con material de un feto y venía el ojo por la posibilidad de aislar de humor acuoso y una costilla que supuestamente era de hueso largo porque también se puede aislar de médula ósea. Lo que fue intentar sacar material de esa pobre costilla, obviamente no pude sacar nada y el humor acuoso es una muestra que hay que sembrar cuando está disponible, sobre todo en casos que hay un nivel de contaminación un poco más avanzado. En el humor acuoso las leptospiras se mantienen un poco más tiempo sin la invasión microbiana post-mortem, pero la muestra de elección es el riñón, es decir, el riñón no puede faltar, después todo lo demás es un complemento. Yo en la experiencia personal, si bien no he sembrado muchos ojos, nunca tuve suerte de encontrar leptospiras en humor acuoso, pero no sembré más de 5 o 6. El riñón es la muestra de elección. Perfecto, Ariel. Bueno, quedan algunas preguntas más, pero estamos cumpliendo ya con el tiempo estipulado. Estamos en 1 hora desde que iniciamos con toda la presentación. Me parece que está muy bien. Nos han quedado los correos electrónicos de aquellos que se sumaron a la presentación. Seguramente les estemos mandando una encuesta. Es muy importante para nosotros que la puedan responder para saber básicamente qué les pareció y cómo fue la calidad de esta herramienta en esta nueva etapa que estamos teniendo de presentaciones a distancia o a través de la web. Tienen nuestros datos de contacto, cualquier otra consulta o inquietud que haya quedado, no duden en escribirnos, en llamarnos y trataremos de evacuar cualquier duda, así como también a los colegas que se encuentren con alguna dificultad en algún momento, poder contar con toda nuestra experiencia y colaboración para arribar a un diagnóstico y poder resolver un problema. Les agradecemos a todos, los esperamos el próximo jueves a la misma hora para dar otra presentación. Gracias, Ariel. Gracias a vos, Juan Cruz, y gracias a todos por la paciencia. Que les vaya a todos muy bien. Gracias, excelente charla.